Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la asociación. Imagino la complejidad de organizar unas jornadas así y el trabajo que lleváis durante estos meses o años. Enhorabuena. Gracias por invitarme. Y yo, en este caso, esta vez no voy a hablar de investigación. Hice una charla muy parecida en la Asociación Catalana que parece que gustó mucho y me pidieron que la volviera a hacer aquí. Voy a hablar de la preadolescencia y adolescencia. Es una etapa muy compleja y que además preocupa mucho a las familias. Entonces, voy a intentar abordar un poco por encima cuáles son las principales preocupaciones que nos podemos encontrar y normalmente cómo intervenimos cuando intervenimos en ello. ¿Vale? La preadolescencia y adolescencia, principalmente, los objetivos generales de las básicas psicosociales es definir la identidad, alcanzar cuanto mayor grado de autonomía posible, desarrollar la intimidad y la sexualidad y determinar la orientación al logro. ¿Qué pasa en el síndrome de Williams? ¿Cuáles son los problemas psicológicos más frecuentes que nos encontramos? Los estudios nos muestran que a lo largo de la vida el 80% de las personas con síndrome de Williams cumplirán criterios para un diagnóstico de ansiedad, mayoritariamente de un trastorno de ansiedad generalizada o de fobias específicas. ¿Qué pasa durante la adolescencia? Que los cambios de humor incrementan esa ansiedad. Y como es una etapa en la que además hay muchos acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor y teniendo en cuenta que en el síndrome de Williams es muy habitual la ansiedad anticipatoria, es pensar en un hecho futuro y que eso nos genera ansiedad antes de que ocurra, ¿qué podemos hacer y qué cosas ayudan? Pues saber qué va a pasar en el día a día, sobre una rutina y saber qué va a pasar. Esto cambia un poco según qué acontecimiento. Si hay un acontecimiento que sabemos que nos genera muchísima ansiedad, como es ir al médico, no tenemos por qué contarlo 15 días antes para que durante esos 15 días estemos con una ansiedad muy elevada por ese acontecimiento, pero sí que obviamente lo vamos a decir cuando vaya a ocurrir, no vamos a mentir en ningún momento sobre qué va a pasar. Y también se puede enseñar y son muy útiles usar técnicas de relajación al respecto. Otros problemas psicológicos más frecuentes es el déficit de atención e hiperactividad. Alrededor del 60% cumplen criterios de diagnóstico, aunque en muchos casos no existe el diagnóstico, sobre todo en caso que es lo más frecuente, el déficit de atención. No existen muchos datos sobre cuántos o no niños están medicados al respecto. Solo la asociación, por ejemplo, americana hizo una encuesta con todos sus socios y de los que contestaron a la encuesta, de los que tienen el diagnóstico, el 11% no estaban medicados y el 27% sí. La más frecuente sigue siendo la medicina del metilfenidato, el Rubifem, que es la marca comercial, y demás. ¿En qué podemos ayudar? En minimizar distracciones, sobre todo si tenemos que estudiar o demás. Las distracciones no son solo visuales, también sonoras, que son muy importantes. Tener cierto grado de elección de qué cosas puedo hacer antes y qué después. Tomar cuantos más descansos mejor y, en el caso de las aulas, trabajar en pequeños grupos. También está escrito que aparece en el síndrome de Williams, sobre todo al final de la adolescencia y al principio de la edad adulta, puede aparecer sintomatología depresiva y en algunos casos requiere medicación. Es importante, si se cree o demás, que se consulte a los profesionales adecuados para intentar hacer una evaluación. Y otro de los problemas mayores descritos son los intereses restrictivos o la perseverancia de ciertos temas de conversación. Para eso es importante distinguir en qué temas son educativos y cuáles se consideran estériles. No potenciarlo. Si nos gusta algo, no todo lo que vayamos a hacer tiene relación con ello, aunque sí lo podemos utilizar como motivación para el aprendizaje en algunos casos. E introducir temas alternativos que sean apropiados para la edad. Como hemos dicho, durante esta etapa la identidad juega un factor importante. Hay manifestaciones tanto físicas como psicológicas que causan inseguridad y también se busca la identidad entre sus iguales. Puede aparecer y empieza a aparecer la toma de conciencia de la discapacidad, porque eso es diferente y es importante hablarlo y plantearlo y que se puedan hacer las preguntas y hablar sobre ello. Y empiezan a ser conscientes algunos de ellos que hay un diferente ritmo con algunos de sus compañeros en diferentes aspectos. Como también alguna cosa ha apuntado Ruth, claro, las relaciones con los otros, teniendo en cuenta que hay una alta sociabilidad, una ansiedad excesiva, una empatía, y que hay que entender también un mundo muy complejo que es la relación con las personas,
pues se vuelven a veces un poco cuesta arriba en según qué aspectos. Una de las cosas que se usa en intervención y que funciona bastante bien y que se puede hacer se llama el círculo de las relaciones. Básicamente, lo que se trata de entender es cómo me comporto y qué me comporto y qué hago y qué no hago con según qué personas. Cada círculo requiere ciertas conductas o no que se hacen con X personas. Bueno, el uno, el privado, el que eres tú mismo, luego se llama el del abrazo, el del cercano amigo y demás. Es importante para trabajar con esto que no sea en abstracto, ponemos nombres y apellidos a las personas y en qué círculo las ubicamos, porque no puedes decir los vecinos, no es lo mismo quizá el de enfrente con el que tenemos una relación y me quedo en casa de vez en cuando, que el del quinto, que quizá no le conozco más de nada y quizá no es apropiado de que darle un abrazo si le acabamos de ver y demás. Entonces es importante hacerlo con nombres y apellidos y contextualizarlo, depende del adolescente. Existe dificultad de formar amistades, porque para formar amistades también tenemos que entender cómo van esas relaciones sociales y son muy complejas. Para ello es importante facilitar la interacción social no solo en actividades escolares, también extraescolares y de ocio. Cuanto mayor podamos facilitar la interacción social con diferentes grupos, mayor facilitamos que haya interacciones. Trabajar las habilidades sociales. Se debe considerar una variedad de relaciones, tanto niños más mayores como niños más pequeños, como niños o no con necesidades especiales. No nos podemos enfocar solo en un tipo de relación. El mundo es variado y tenemos que intentar facilitar que las relaciones sean variadas igual. Y son muy útiles, sobre todo en esta etapa, el uso de las redes sociales. Obviamente siempre controladas, pero me permite contactar con amigos que quizás solo veo en las jornadas, que quizás solo veo en campamentos, y no les hablo solo con ellos una vez al año. Puedo mantener una conversación y de vez en cuando saber cómo te va y tengo las amistades o las siento más cercanas aunque vivan en otro sitio. En esta etapa es muy importante la autonomía. Sé que hay que trabajarlo de mucho antes, pero aquí se hace más evidente en según qué aspectos. El área de autocuidado, intentar que sea cuanto más autónomos posible. Podemos ayudar, podemos poner imágenes en qué cosas tengo que hacer antes de irme a la cama, qué cosas hay que hacer antes de levantarse y demás. El área de la vida al hogar, el empezar a cocinar solos, el ser responsables de según qué tareas de limpieza y sé que eso es responsabilidad mía y las tengo que hacer antes de cada día. Y el área de movilidad y desplazamientos. Teniendo en cuenta los problemas visoespaciales, cuando empezamos a trabajar el que sean autónomos en desplazarse, es importante que demos puntos de referencia. Si tengo problemas en valorar las 3 dimensiones, si yo me fío más en sé que tengo que girar cuando hay una farmacia. No, gira a la derecha, luego a la izquierda, luego ve recto, eso es mucho más complejo. Y los puntos de referencia, que a veces no caemos en ello, que intentemos que sean establecimientos, aunque parezca una cosa muy de cajón, que a veces no cambien. Porque si a mí me han dicho que tengo que girar cuando está la frutería no sé qué y es una ha cambiado, me voy a descolocar de dónde tengo o no tengo que hacer. Y aunque la autoestima está afectada por muchas variables, entre ellas la relación con los otros, también afecta mucho en la autonomía. Si yo me siento en que soy capaz de hacer cosas solos y que puedo hacer cosas solos, mi autoestima irá en aumento. A veces lo relacionamos más en las amistades o en qué cosas hago, pero también en la autonomía es muy importante. Y por finalizar, el último punto que es muy importante en esta época y que a veces es el que genera más ansiedad a los padres es el de la sexualidad. La educación sexual debe abarcar un amplio contenido y no solo centrarse solamente en el aparato genital. La sexualidad es muchas cosas, tanto la relación con los otros como luego ya el sexo en sí. Debemos trabajar tanto las conductas, qué cosas son públicas y qué son privadas, e intentar aquí ser detallados. No vale las cosas generales, porque lo tengo que entender y lo quiero entender bien. Entonces, estrechar una mano es algo público, pero besarse no me beso con todo el mundo. El dar un abrazo o el ducharse, qué cosas hay que respetar del otro y de mí mismo. También en qué lugares. Y como repito, es muy importante el ser cuanto más explícito posible. Si yo digo lugares, uno diría un baño, pero no es lo mismo cualquier baño. Es lo mismo el baño de aquí del Hospital La Paz, que puedo hacer algo o no, o el de mi casa. Entonces, ser muy detallado en qué cosas se hacen y no, y en qué lugares. Temas a tratar por edades. Aunque
La sexualidad se empieza a trabajar mucho antes, de los 2 a 9 años, pues obviamente es la diferencia entre niños y niñas, cuáles son las partes del cuerpo o cómo nacen los niños. También, ya de muy temprana edad, cómo decir no a contactos que no son correctos. De los 10 a 12 años se debe trabajar la masturbación, los sentimientos y emociones relacionadas con el deseo, la orientación sexual, qué significa crear y mantener una relación afectiva, relaciones interpersonales. Nos podemos ayudar tanto de libros como de películas, como que puede surgir el tema muchas veces cuando hemos visto algo en la tele y intentar entender qué está ocurriendo, o también cuando nos ocurren cosas a nosotros mismos. Y entre los 14 y los 18 años, pues la concienciación de las sensaciones corporales y todos los cambios que están ocurriendo, la responsabilidad de una relación sexual, qué implica y demás, qué diferencias hay entre el amor y el sexo, entender la reproducción y el embarazo ya de manera más detallada, cuáles son los posibles métodos anticonceptivos que puedo usar, qué enfermedades hay de transmisión sexual y enseñar la privacidad y el pudor sexual. Es importante dejar de transmitir, y no solo en una ocasión, cuáles son las inquietudes y experiencias para preparar y entender la práctica sexual, que en sí puede ser compleja, ayudar a discriminar y compartir, a cuidar las relaciones para poder establecer vínculos afectivos gratificantes. Si entiendo mejor cuáles son las relaciones con el otro, cómo me debo o no comportar y cuáles son los roles, pues las relaciones que yo tendré son más gratificantes en todos los aspectos. Y, por supuesto, cuando ocurren conductas que a veces no son en el lugar apropiado, no recriminar, porque la conducta en sí no es mala, sino reconducir a espacios de intimidad, saber dónde puedo hacerlo y dónde no. Pero la conducta que estoy haciendo no es mala de por sí, simplemente que no he entendido que no es el lugar donde se debe hacer, o que quizá no es la persona con la que se debe hacer, o a qué cosas debo decir que no. Gracias.